Con el primer invitado de la tarde me refiero al escritor y periodista Hugo Burel. Gracias por acompañarnos, Hugo. Un gusto que estés por acá. Gracias a ustedes, mi amor. Bueno, viene a presentar su último libro, La calle del sacrificio, las últimas horas de Baltasar Brum. Le comentaba antes de estar al aire que está muy bueno el libro, la mirada que quiso dar y que me parece que lograste. De alguna forma nos hace entrar mucho más en la historia, ¿no? Porque lo hiciste desde un lugar muy personal, ¿no? Hablás como si fueras Brum. Sí, bueno, esa fue la decisión que tomé antes de ponerme a escribir la historia, que hacía un tiempo que ya la tenía en mente, pero no me había decidido hacerlo. Y me di cuenta que después de todo lo que he leído sobre la historia, sobre lo que pasó ese día, en fin, todo lo que está registrado en crónicas periodísticas, digamos, el cambio o la diferencia iba a estar en quién contaba. Me pareció que el que tenía que contar era precisamente Brum, Claro. por lo menos para darle a ese relato una inmediatez, sobre todo contando precisamente lo que le pasaba, lo que le pasó ese día. Totalmente, genera en el lector una cercanía, ¿no? Porque uno Claro. obviamente que empatiza desde un lugar mucho más grande si es contado por quien lo vivió y el que le pasó lo que le pasó, ¿no? Claro, si logro que el lector crea en eso, ese es el primer sí, problema. claro. Pero creo que el escritor tiene un primer desafío, que es elegir el punto de vista. Y yo elegí el punto de vista de Brum. El segundo desafío es lograr que el lector suspenda la incredulidad y acepte que Brum pudo regresar, o por lo menos su conciencia, su memoria, su mente, a ese lugar 90 años después de lo que pasó, y dar quizás lo que sería su versión de los hechos, Totalmente. lo que sintió, lo que pasó. Vamos a recordarle a la gente, porque también esto abarca nuevas generaciones que de repente no tienen tan clara la figura de Brum, que fue el presidente más joven que tuvo nuestro país, del Partido Colorado, un hombre del interior, un demócrata, ¿no? Por supuesto. Era un personaje en el sentido de su preparación, de su cultura, era jurista, abogado, había ocupado cargos muy importantes. Bueno, fue ministro, Fue ¿no? ministro, fue canciller. Tuvo, digamos, el privilegio de ser el presidente constitucional más joven que tuvimos, porque antes hubo otros, pero que tuvieron después un periodo dictatorial, sobre todo durante el militarismo. Pero en el caso de Brum se juntaban demasiadas características únicas, o por lo menos que lo diferenciaban del resto de la clase política. Era un alumno importante de Valle y Ordóñez, a la sombra de Valle y Ordóñez él había crecido en la política, era uno, como tú acabas de decir, un hombre del interior que había nacido en una estancia, que se vino muy joven a la capital a hacer su carrera de abogado, que viajó a Europa, que después ocupó cargos muy importantes en distintos gobiernos y que finalmente, en el momento en que Terra resuelve dar ese golpe de Estado el 31 de marzo de 1933, él ocupaba uno de los cargos de ministro de lo que sería un Consejo de Estado en ese momento, porque el sistema constitucional del Uruguay en ese momento era tripartito, por decirlo de alguna manera. Estaba el Parlamento, estaba ese Consejo y estaba el presidente. Y de alguna forma eso, según Terra, enlentecía todo el proceso político y la posibilidad de que el país saliera adelante. Por eso quiere interrumpir el curso constitucional y asumir una posición de poder y de fuerza, a la cual Baltasar Brum se opone. Y se opone de manera radical en el sentido de que acepta enfrentarse a eso poniendo su vida en juego, o por lo menos tratando de que esa actitud contagie a la gente. Claro. Y lo vengan a rodear y a acompañar, algo que no sucede lamentablemente. Él se sacrifica por la patria, ¿no? Es como su sentir, voy a hacer esto cuando decide quitarse la vida, cuando Terra está en este golpe de Estado, él toma como un sacrificio su muerte lo como que una hace manera de... es, digamos, ser coherente, creo yo, ¿Sí? con sus convicciones, con lo que sentía. Él, digamos, pudo haberse exiliado, porque estaban haciendo gestiones para que se exilara se refugiara en la Embajada de España. Y bueno, él llega un momento que no quiere eso, por más que
quienes están ahí con él, sus hermanos, algunos políticos, creen que acepta esa mediación de la embajada y que él finalmente va a salir de la situación, digamos, con el exilio. Finalmente él resuelve seguir con su impulso, con su convicción y con sus formas de ver el tema, que era irrenunciablemente opuesto a la quiebra institucional. Y es interesante porque también de alguna forma recrea lo que es el político de ese tiempo, ¿no? Que había como otra convicción, había otra necesidad de trabajar por la patria. Y recordemos que era también el periodo de los duelos, donde uno dejaba la vida. Claro, muy alejada la mirada del político actual, ¿no? Claro, no podemos ver esa historia con la óptica actual. Totalmente. Ni siquiera considerando el suicidio como algo que está evidentemente convertido en este momento en Uruguay en un flagelo, sobre todo para los más jóvenes. Sin duda. Eso hay que aceptarlo, es decir, no se trata la novela ni de una apología del suicidio y mucho menos una novela partidaria. Bueno, hay que entender que era hijo de su tiempo, ¿no? Era hijo de su tiempo, era un político romántico, era un político que manejaba el fervor, la convicción, la multiplicidad de talentos y digamos que desde el punto de vista de su personalidad era precisamente lo opuesto a lo que encarnaba Terra en ese momento, que tenía un criterio, si se quiere, práctico, es decir, ver la situación y tratar de asumir una ruptura que según él era lo que el país necesitaba. Pero Brum no lo acepta, de ninguna manera lo acepta. Y ante eso, que hoy quizás los jóvenes no lo puedan entender, porque si pasan por Río Branco, antes de llegar a Colonia, a mano derecha van a ver una casa, que es la casa de Brum, donde funciona una dependencia de INAU. Hay una plaqueta que recuerda el hecho, pero que no lo define, ni lo describe, ni enfatiza a fondo en lo que realmente pasó esa tarde. Es decir, nadie va a saber que ahí, a 10 metros de la puerta, en el medio de la calle, un expresidente de la República se pegó un tiro en defensa de la democracia. Eso no se, ahí nadie lo va a advertir. Y ahí tocas un punto, porque también lo dejás muy evidente en el libro, esa sensación de olvido o de poco reconocimiento, que se dio también inmediatamente después de que él toma esta decisión de suicidarse, porque se alegó de que él tenía problemas psiquiátricos, como que se minimizó un poco el hecho, ¿no? De lo que él había desarrollado. Sí, eso es verdad, porque además fue una situación en la cual antes ya se había especulado con que él no estaba muy en sus cabales. Él había tenido un accidente en San José, en un acto oficial, 16 años antes, se le había caído un trozo de mampostería en la cabeza que pesaba 17 kilos. Que se salva de milagro. Se salva de milagro, tiene conmoción cerebral, tiene fractura de cráneo, lo atiende un médico muy importante de Montevideo que viene en un tren expreso a hacer su atención, se queda en San José, se recupera, pero siempre quedó la idea de que ese hombre no podía estar bien por la manera que tenía de expresarse, de vivir la política. Era alguien que a veces estaba hablando contigo y no te oía. Era tan fervoroso su caudal expresivo que a veces exageraba y no te dejaba hablar. O, por ejemplo, le endilgaban que él quería imponer para resolver la inflación mundial una moneda única. Fíjate lo que dijo Brum en esos años, que anticiparon lo que después iba a pasar con el dólar en el mundo. Bueno, en fin, era alguien muy controversial, si se quiere, pero muy auténtico, muy demócrata, muy liberal, muy republicano y con unas convicciones brutales, que eso es lo que pone en juego él ese día. Más allá de su actitud personal, que muchos pudieron ver como megalómana, él creía sustancialmente en la necesidad de arrojarle su sangre al dictador para intentar que la dictadura no durase 20 años como muchos preveían, sino que durase 5. Bueno, que él se equivoca también en ese aspecto. Se equivoca, ¿no? Ni siquiera 5 dura. Por eso. Es cierto. Y lo que pasa después es que su gesto queda opacado, porque la dictadura finalmente se impone, no hay una situación de oposición. Ese día, fíjate tú que ese fin de semana se juegan los partidos de fútbol del campeonato uruguayo, Héctor Supisi Cedes gana una carrera de automovilismo, hay espectáculos, hay cines,
Lo que funcionaba era la censura a la prensa, lo cual determina que ni siquiera su muerte pueda ser comunicada como era debido, claro, en su diario, en el día. A su velatorio o a su sepelio creo que van menos de 5.000 personas. Las principales figuras de su propio partido y las principales figuras de la clase política no van a apoyarlo, no van a recordarlo. Él había sido canciller de la República, había tenido una actuación descollante desde el punto de vista diplomático, había deslumbrado en Estados Unidos, por supuesto que había sido presidente, había inaugurado el monumento a Artigas en la Plaza Independencia. Era una figura de primerísimo nivel y es ignorada por completo después que se mata. Uno puede llegar a entender en ese contexto donde se impone la dictadura de Terra, de que también tal vez todo llevaba hacia ese lado, a ser un tanto olvidado o bueno, disminuida este acto que él toma. Pero ¿qué pasa después, no? Porque también hay como una sensación de que desde su propio partido no ha sido reivindicado como debería. Claro, yo creo que es una figura que va más allá del Partido Colorado, sin duda. Es decir, por la repercusión de su gesto, por el perfil que él tenía, su pérdida es una pérdida de toda la ciudadanía, del sistema republicano y democrático en general. No era simplemente un colorado que se mataba. Sí. Más allá de que el partido de repente no lo llegó a reivindicar en su momento y que hoy quizá es alguien... que está como más desdibujado, que está, ¿no? Más que ignorado, postergado, como que yo creo, y eso es algo que está dicho en el libro, quizá el suicidio actuó como un atenuante de la admiración o del reconocimiento o del peso. Fíjate tú que ni siquiera recibió los honores velatorios, digamos, adecuados y obligatorios para un expresidente de la República. Es decir, no tuvo ningún tipo de honra fúnebre acorde a quien era. Eso se obvió por completo, porque yo creo que era un cadáver muy molesto en ese momento para la dictadura que estaba uno podría llegar a entenderlo en ese contexto, claro. Pero claro, que con el después ¿qué pasa? ¿No? Por eso a mí eso es lo que más me llama la atención. Claro, ¿no? Lo que pasa es que el tiempo después va a determinar que la dictadura naturalmente tenga que cesar, hay una nueva constitución, después va a venir el llamado golpe bueno de Valdomir, que lo que procura es tratar de normalizar al país, dejando atrás el terrorismo y instalando nuevamente la democracia representativa, los poderes públicos absolutamente instalados, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa transición hace que, en definitiva, el hecho de la muerte de Brum haya sido postergado por lo que sería en ese mismo día la instalación de la dictadura y todo lo que la dictadura tenía que hacer y evidentemente tuvo, digamos, tiempo para hacerlo porque nadie se opuso. Sin duda. Nadie. Él esperaba, por ejemplo, que 70 oficiales del ejército lo apoyasen y ninguno vino. La gente llegaba, pero al final todo terminó en algo que no era un mitin, no era una manifestación, era simplemente gente que estaba ahí, que lo conocían. Sí. Pero y que termina respondiendo un poco a la idiosincrasia, ¿no? Que te pones a pensar de los uruguayos, ¿no? Eso de no generar determinados radicalismos. No solo no generar radicalismos, sino no hacerse cargo del drama que eso implicaba. Él se mata, lo llevan a su casa, lo suben, ya no hay nada que hacer, después van a sepultarlo al otro día, no hay ningún tipo de noticia porque los diarios estaban censurados. Terra, en su discurso de asunción, digamos, de lo que acababa de perpetrar, dice que lo que había hecho su amigo Brum, porque se conocían, incluso Terra había sido ministro de Brum cuando Brum fue presidente. Fíjate que el trágico extravío, ya el propio dictador define o señala la actitud como un extravío. Sí, sí. Que es una palabra que semánticamente tiene muchos significados, ¿verdad? No era gratuita esa expresión, trágico extravío. ¿Qué te pasó a ti en toda esta investigación? Porque obviamente que sé que comenzaste a
bueno, a indagar sobre la figura de Brum, tal vez por esa necesidad de un reconocimiento, por esa placa sin demasiada explicación, pero ¿qué te pasó a medida que lo fuiste conociendo, ¿no? Porque en definitiva Claro. tiene que ver con eso, ¿no? Bueno, yo intenté, por ejemplo, leí la biografía que hace muchos años escribió un señor Welker, que digamos, que reproduce discursos, hace todo un repaso de su trayectoria como gobernante, en fin. Está muy bien, pero es una biografía política. Totalmente, Es decir, sí, no sí. hay, digamos... Pero bueno, de los hechos uno también puede sacar conclusiones. Claro, pero hay muchos hechos que estaban por ahí y que yo los intenté conectar con el tema central que era Brum y su actitud, y funcionaron, digamos. Fíjate tú que uno de los laderos de Terra en ese momento fue Alberto de Micheli, que finalmente después sería nombrado por la dictadura instalada en 1973 como presidente del Consejo de Estado, ¿no? Claro. O sea que alguien con una distancia en los años grandes funcionó en dos dictaduras al servicio de la ruptura institucional, sí, por decirlo de alguna forma. Había cosas que estaban, por ejemplo, el día de la muerte de Brum, en la pared de su casa al costado había un afiche de una película norteamericana que se llama El Dirigible. Fíjate tú que años después, con una producción de Mariela Besuyeske y Dota como director, sí, se filma una película también llamada El Dirigible, que se inspira en lo que sucede con Brum, porque la película lo que plantea es encontrar el negativo faltante de la secuencia de imágenes o de filmación que hubo ese día, que hubo mucha. Y fíjate tú que hay fotos de todo lo que pasó, de Brum en la puerta con los dos revólveres, de la gente, de lo que pasaba en la esquina de 18 de julio, sí, Río Branco, con la policía a caballo, pero no hay ni una imagen de Brum cuando se mata. Sí. Es rarísimo eso. Es rarísimo, como sí, que toda esa cobertura que fue notable porque, digamos, estamos hablando del año 33, hoy sería sí, muy fácil porque todos tenemos celulares que registran lo que pasa. Bueno, ahí hubo incluso hasta filmaciones que están circulando y yo las usé en un spot para la novela, que muestran inclusive cómo la confitería cercana, el Oro del Rin, repartía en bandejas con unas chicas muy amables, sí, vituallas, sándwiches, refuerzos, sí, que lo digamos. comentás, sí. Entonces digo, está todo eso documentado, menos el momento culminante. Es rarísimo. Es rarísimo. Y con esa idea es que se hace en la película El Dirigible. ¿Cómo fue recibido por los políticos? Y obviamente, como tú decís, es una figura que además, al haber sido presidente, creo que es una figura que trasciende los partidos políticos, pero que imagino que en filas coloradas habrá tenido como mayor repercusión el libro. Mira, tengo buenas referencias. Sé que Ope escribió ahí en su blog. Ope Pasquet escribió en su blog una encomiable columna. Le aclaré algunas cosas personalmente que él me preguntó y, digamos, él entiende desde un punto de vista lógico que la figura de Brum no fue abandonada por el partido, sino que a través de distintas épocas se mantuvo vigente y su recuerdo latente. Yo le dije que sí, que eso sin duda era así, pero que eso no repercutía en la ciudadanía, que no era una figura que pasase las barreras partidarias como yo entendía que era la figura de Brum. A su vez, el tema pasa también por una situación que es la siguiente. Cuando se recuerda o se evoca el 31 de marzo del 33, por lo general se menciona a la dictadura, al hecho de la dictadura, pero el suicidio es como... quedó pagado. Está como en segundo plano, sí, claro, siempre. Es decir, es más trascendente la dictadura en sí que el acto de Brum. Uno puede discutir ese acto, puede decir, bueno, si él se hubiera exiliado, de repente pudo haber comandado, conducido un movimiento de resistencia, haber instalado la oposición en el exterior, todo lo que quieras. Pero conociéndolo a Brum, uno sabe que eso no lo hubiera hecho. O sea que lo único que pudo hacer fue lo que hizo. Y eso no se puede criticar.
Es decir, uno no puede estar en los zapatos de Brum por más que yo intente usarlos. Me dio gracia esto que tú decís de conociéndolo a Brum, porque parece como que hubiese sido un amigo, ¿no? Como que lograste... Claro, pero fíjate que Ope Pasquel dice, Brum seguramente hubiera apoyado el golpe de Valdomir, porque era un golpe que permitía salir de la situación anterior. Y yo le dije, no, mira, el tema es este, Brum también es un personaje, por lo menos en mi novela, y durante la novela él sostiene que cualquier ruptura institucional está invalidada, que no se puede hacer, entonces mal podría aceptar o no aceptar la que determina que se suicide y después, como sigue actuando su conciencia y su memoria en lo que pasa después, decir que la de Valdomir le servía. No podía, eso era absolutamente imposible, porque es contrafáctico, entre otras cosas. Pero bueno, pasó. Pasó, exactamente. ¿Y cuál es la mirada de Brum, que también un poco lo tocás sobre la actualidad, ¿no? Sobre la política del día de hoy? Claro, ahí el juego... Siempre la literatura tiene un costado lúdico y el lector es el que lo lleva adelante. Después que lo hizo el autor, el lector acepta el pacto de ruptura de la incredulidad y se mete en ese juego. Bueno, Brum vuelve y es capaz de conocer cosas que pasaron después. Y eso a su vez tiene, digamos, la oportunidad de analizar quién se mataría hoy por algo. Claro. No. Entonces dice, bueno, no creo que se maten, hasta podrían resucitar si quieren, pero matarse no. Hay muchas circunstancias, como el tema del heroísmo, de la evocación de los héroes en lugares o en determinados espacios o determinadas situaciones en las cuales uno no llega realmente a estar convencido de que eso lo merezca. Pero bueno, son pensamientos que cuadran dentro de la mente que Brum, en mi novela, tiene. Y creo que otra de las cosas que yo quiero aclarar es que ninguno de los hechos históricos que se citan están inventados. No, claro, no hay ningún tipo de cambio o de invención en lo histórico. No, la ficción viene después. Desde el pensamiento. Desde el pensamiento, de la posibilidad de que alguien... se encuentra en una ciudad que por supuesto cambió, vea los cambios edilicios, se lamenta o se asombra de ver el edificio del día en el cual él había sido director 6 años y está convertido en un casino. Es lógico que le llame la atención. O ver el Jockey Club cerrado, convertido no sé en qué, cuando él lo inauguró. En fin, son muchas reflexiones en las cuales el personaje de Brum actúa y tiene, digamos, sobrado derecho en hacerlo, creo. Tenés una presentación oficial ahora en poquitos días. El martes 12 a las 18:30 en la librería Puro Verso de Cuareni 18 presenta Gerardo Caetano y el doctor Julio María Sanguinetti. O sea que va a estar muy bien repartida la mirada. Invitados de primer nivel. Sí, además creo que, en fin, es un tema, más allá de que yo soy el autor, que tiene sin ningún tipo de duda un espacio, no sé si para la polémica, pero hay muchos puntos de vista que pueden darse a partir de la lectura de lo que yo escribí. Y me parece que es también un espacio de reflexión, ¿no? Porque en definitiva el sistema político tal cual lo conocemos es un resultado del sistema político que fue en otro momento, ¿no? Hay que conocer nuestra historia para entender nuestro presente, entonces... Claro, y además hay una circunstancia en la cual no se puede desconocer de ninguna manera el gesto de ese hombre ese día. Más allá de todos los matices que puede tener, por qué lo hizo, si estaba loco, si no lo estaba, si era un megalómano, si no sabía... No, eso no importa. Pero vos estás convencido de que era un idealista. Un idealista absoluto, sin ningún tipo de duda. Y un hombre que había sido importantísimo hasta ese momento desde el punto de vista de su carrera política y que sin duda tenía más años para darle al país cosas que no le pudo dar. Pero bueno, él termina así su actuación política y cumple de alguna forma con esa promesa que hizo de arrojarle la sangre en la cara de los dictadores. Bien. Sin duda.
Bueno, súper recomendado el libro, está disponible en todas las librerías del Sí, país, sí. para toda la gente que quiera leerlo, me parece que es muy instructivo, súper interesante, atrapante, para conocer nuestra historia desde un lugar un tanto más recreativo. ¿Y qué estás escribiendo ahora con qué estás en la cabeza? Estoy Ahora descansando. estás No, descansando. digo, a ver, estuve escribiendo algo muy personal, que es una indagatoria sobre mis dos ramas de familia, la materna y la paterna, a partir de herramientas que ahora existen para indagar en tus ancestros. Los Los árboles. árboles, sí, sí, Sí. hay muchas cosas que yo ignoraba y que, sobre todo del lado de la familia de mi padre, que he podido descubrir y que voy anotando. Es una especie como de libro familiar, pero no tengo Bien, por para ahora no. nada ninguna idea de publicación de eso. Tengo Buenísimo. algunas otras en carpeta, pero bueno, eso se verá. Bueno, ¿y quedan invitados para la presentación? ¿Pueden ir? ¿Es abierta a todo Sí, sí, es público? una presentación abierta, es una presentación que tiene, digamos, la posibilidad de escuchar a dos presentadores de primer Sin nivel, duda. en un tema, creo yo, muy proclive al debate, y bueno, el que quiera ir, lo espero. Próximo martes, reiteramos la hora, a las 18:30. 18:30. Sí, va a ser puntual, y además tiene el límite de la capacidad. Si bien el sótano de puro verso es grande, bueno, hay que esperar que todos quepan. Gracias, Hugo, por esta Gracias. charla y quedan todos invitados entonces para, bueno, conocer más a Baltasar Brum, a entender un poco más su historia y de alguna forma también comprender un poco más cómo se ejecuta el sistema político actual que tiene que ver, como recién decíamos, con lo que ocurrió anteriormente. Gracias por el tiempo, un gusto. Hacemos una tanda y enseguida venimos.